muy probable que ya hayas oído o leído sobre la historia de Naamá, pero no desde el punto de vista que les mostraré en este vídeo. Naamá tenía todo para ser una mujer destacada en la Biblia, pero su camino terminó marcado por desafíos y decisiones difíciles, que culminaron en un destino rodeado de misterio. Quiero que prestes mucha atención y veas el vídeo hasta el final. Las lecciones que aprenderás te ayudarán a evitar cometer los mismos errores hoy, sin importar quién seas. Hay detalles en esta historia que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Y eso es exactamente de lo que voy a hablar. Antes de comenzar, asegúrese de haber hecho clic en el botón de suscripción si es una persona que ama las historias bíblicas. Es fantástico ver que te interesas por este tipo de contenido. Entonces vamos allá. La historia de Naamá, como no la viste. Todo empezó incluso antes de que él naciera. Naamá, figura enigmática envuelta en misterio desde sus orígenes, pertenecía al pueblo amonita. Los amonitas, a menudo retratados como adversarios de Israel, estaban entretejidos en la trama de la historia incluso antes de que Naamá naciera. Sus orígenes trajeron consigo un peso de prejuicios y desconfianza en la tradición judeocristiana, ya que los vínculos entre amonitas e israelitas estuvieron marcados por conflictos y hostilidades. Hija de un pueblo cuyo nombre evocaba a menudo desconfianza y antagonismo, Naamá creció en un ambiente permeado por la tensión entre naciones. Pero a pesar de las sombras que se cernían sobre su linaje, había una luz singular en su ser, una llama que desafiaba las barreras impuestas por la historia y las creencias arraigadas. Desde niño, Naamá demostró una sensibilidad inusual, una capacidad de ver más allá de las apariencias y conectarse con el corazón de las personas. Su alma irradiaba una serenidad que contrastaba con la agitación del mundo que lo rodeaba. Incluso en medio de rivalidades y animosidades entre los amonitas y los israelitas, ella buscó comprender la esencia de la humanidad, viendo más allá de las fronteras que dividían a las naciones. La historia de Naamá no se limitó a las líneas trazadas por los conflictos entre pueblos. Llevaba consigo un legado de sabiduría ancestral, transmitido de generación en su linaje. En las noches silenciosas, bajo el manto estrellado del cielo, Naamá escuchaba las historias de sus antepasados, los susurros del pasado que resonaban a través del tiempo. Estas historias no solo enriquecieron su comprensión del mundo, sino que también despertaron en su corazón un anhelo de paz y reconciliación. Naamá soñaba con un futuro en el que las fronteras entre los pueblos se disolverían, en el que el entendimiento mutuo reemplazaría al miedo y al odio. A pesar de las sombras del pasado que se cernían sobre ella, Naamá llevaba consigo una luz interior que la impulsó a desafiar las convenciones y buscar la verdadera esencia de la vida. Su viaje apenas comenzaba, y los misterios de su origen fueron solo el preludio de una historia que resonaría a través de los siglos, inspirando a las generaciones futuras a buscar la paz y la reconciliación, sin importar las fronteras que las separaran. Naamá, la enigmática mujer amonita, tuvo su destino entrelazado con el del rey Salomón en un movimiento político y social de proporciones épicas. Su matrimonio no fue una simple unión matrimonial, sino más bien el entrelazamiento de destinos que marcarían el curso de la historia. Para comprender plenamente el significado de este matrimonio, hay que ahondar en las profundidades de las intrigas palaciegas y en las complejidades de las relaciones entre las naciones de la época. Salomón, el sabio y poderoso rey de Israel, reconocido por su sabiduría y grandeza, vio en Naamá no solo una esposa, sino también una pieza fundamental en su tablero político internacional. La alianza entre Salomón y Naamá representó más que una simple unión entre dos individuos. Fue un pacto entre pueblos, un intento de reconciliar antiguas enemistades y allanar el camino para una era de paz y prosperidad. Las esperanzas de toda una nación reposaban sobre los hombros de estos dos protagonistas, cuyo matrimonio simbolizaba la posibilidad de un nuevo comienzo para Israel y Amón. El resplandor de los preparativos de la boda real iluminó los corazones del pueblo, mientras los líderes políticos tejían sus intrigas detrás de los escenarios del poder. En las calles, el rumor del suceso corrió como la pólvora, alimentando las expectativas y temores de quienes presenciaron este momento histórico desarrollarse ante sus ojos. Naamá, con su gracia y dignidad,
se convirtió en el símbolo de esperanza para su pueblo. Su presencia en el Palacio Real de Jerusalén fue más que una simple cuestión de conveniencia política, fue un recordatorio vivo de las posibilidades de paz y reconciliación entre naciones que alguna vez fueron rivales. A medida que avanzaban los preparativos para la boda tanto en Israel como en Amón, los destinos de los dos amantes se entrelazaban inexorablemente. En las hábiles manos de los organizadores de bodas, los hilos del destino se tejieron en un patrón complejo e intrincado, donde cada elección y cada decisión daría forma al curso de la historia. El matrimonio real entre Naamé y Salomón estaba a punto de convertirse no solo en un acontecimiento monumental en la vida de estos dos individuos, sino también en un hito en la historia de dos naciones. El futuro de Israel y Amón estaba a punto de ser moldeado por la unión de estos dos corazones, cuyo amor trascendía las fronteras y los conflictos que los habían separado durante tanto tiempo. Naamé entró por las imponentes puertas del Palacio Real en Jerusalén, donde estaría su nuevo hogar como esposa de Salomón, el magnánimo rey de Israel. Los pasillos resonaban con el murmullo de los cortesanos y el resplandor de las lámparas doradas iluminaba los pasillos adornados con tapices tejidos con hilo de plata. Vivir en el esplendor del palacio era como vivir en un mundo de ensueño, donde cada detalle rezumaba opulencia y grandeza. Para Naamá, acostumbrada a la sencillez de la vida en Amón, esta nueva realidad fue como un cuento de hadas que cobraba vida ante sus ojos. Ella fue testigo diariamente de la sabiduría y riqueza de su marido, cuyo reinado estuvo marcado no solo por el poder político, sino también por la búsqueda incesante de la verdadera sabiduría y comprensión. Salomón, con su mente aguda y su corazón compasivo, dirigió a su pueblo con una combinación única de justicia y compasión. En el palacio, Naamé no era solo una esposa, sino también una consejera y confidente de Salomón. Compartió con ella los desafíos y dilemas de su reinado, buscando siempre su opinión sincera y considerada. Juntos, enfrentaron los altibajos de la vida política y espiritual de Israel, navegando por las complejidades de las alianzas y rivalidades que impregnaban la escena internacional de la época. Pero no todo fue lujo y confort en los salones del Palacio Real. Naamé también fue testigo de las luchas y aflicciones del pueblo de Israel, cuyas vidas a menudo estuvieron marcadas por la injusticia y la opresión. Salomón, con el corazón sensible a las necesidades de su pueblo, se dedicó incansablemente a promover la justicia y la equidad en su reino, buscando aliviar el sufrimiento de los menos afortunados. Entre los pasillos del palacio, Naamá encontró inspiración y desafíos a partes iguales. Su vida junto a Salomón fue un viaje de descubrimiento y crecimiento, donde cada día trajo nuevas lecciones y experiencias que moldearon su visión del mundo y su papel en el destino de Israel. La vida en palacio era una sinfonía de emociones y experiencias, donde el esplendor se entrelazaba con las complejidades de la vida humana. Naamá, con su gracia y sabiduría, navegó hábilmente por las tumultuosas aguas del destino, guiada por la luz del amor y la comprensión que compartió con su amado Salomón. El nacimiento de Roboam, hijo de Naamé y Salomón, fue un acontecimiento celebrado no solo en el palacio real, sino en todo el reino de Israel. Naamá, con su rostro radiante como el de una madre orgullosa, sostenía en sus brazos al heredero al trono, mientras los corazones de todos se llenaban de esperanza y expectativa por el futuro. Para Naamá la maternidad no era solo un privilegio, sino también una responsabilidad sagrada. Vio en su hijo no solo al sucesor de Salomón, sino también al guardián del legado de su linaje. Roboam, con sus ojos curiosos y su encantadora sonrisa, representó la continuidad de la dinastía de David y la promesa de un reinado duradero para el pueblo de Israel. Desde los primeros momentos de su vida, Roboam estuvo rodeado del amor y cuidado de sus padres. Naamé, con su ternura maternal, se dedicó enteramente al bienestar de su hijo, criándolo con amor y sabiduría, mientras Salomón lo preparaba para el día en que asumiría el trono de Israel. El nacimiento de Roboam no solo vinculó directamente a Naamé con el linaje real de Judá, sino que también consolidó su papel como figura central en la historia de Israel. Ella no solo era la esposa de Salomón, sino también una matriarca cuya influencia se extendía más allá de los muros del palacio, tocando el corazón de cada ciudadano del reino.
Mientras Roboam crecía bajo el amoroso cuidado de Naamé y Salomón, el destino de Israel estaba siendo moldeado por los acontecimientos que se desarrollaban en el palacio real. Los desafíos y dilemas que enfrentarían en el futuro serían compartidos por toda la familia real, cuyo legado estaba intrínsecamente ligado al destino de su nación. La maternidad de Naamé fue más que simplemente el nacimiento de un heredero real, fue el comienzo de una nueva era para Israel, donde las semillas plantadas por David y Salomón florecerían gracias a la sabiduría y el liderazgo de Roboam. Naamé, con su fuerza y gracia, sería una fuente de inspiración y apoyo para su hijo mientras se preparaba para tomar el trono y guiar a su pueblo a través de los desafíos que le aguardaban en el horizonte. La influencia de Naamé sobre Salomón fue un tema de debate frecuente en los círculos políticos y religiosos israelíes. Su origen amonita y su presencia en el palacio real plantearon dudas sobre hasta qué punto sus puntos de vista influyeron en las decisiones del rey, especialmente a la luz de las advertencias bíblicas contra las esposas extranjeras que desviaban a los gobernantes de los caminos de Dios. Para muchos, Naamé representaba más que simplemente una esposa, ella era una voz de sabiduría y discernimiento en los consejos del rey. Su experiencia y perspectiva como hija de los amonitas ofrecieron una visión única de las complejidades de las relaciones internacionales que a menudo escapaban a la comprensión de los consejeros israelitas. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, especialmente por parte de quienes veían con recelo la presencia de Naamá en el círculo íntimo del rey. Las advertencias de los profetas resonaron en los salones del palacio, advirtiendo a Salomón sobre los peligros de aliarse con mujeres extranjeras que podrían apartar su corazón de los preceptos de Dios. Para Naamá, estas críticas fueron como flechas apuntando a su corazón, porque vio en Salomón no solo un esposo, sino un líder cuyas decisiones moldearían el destino de una nación entera. Se esforzó por influir positivamente en su marido, animándolo a buscar la sabiduría y la justicia divinas en todas sus decisiones. Mientras las discusiones sobre su influencia seguían resonando en los pasillos del palacio, Naamé se mantuvo firme en su propósito de apoyar a Salomón en su misión de gobernar con sabiduría y rectitud. Vio su papel no solo como una oportunidad para ejercer el poder, sino también como una responsabilidad de guiar a su marido por los caminos de la justicia y la verdad. La influencia de Naamé sobre Salomón fue un reflejo del profundo amor y respeto que existía entre ellos. Ella no buscó manipular ni controlar al rey, sino animarlo a ser el mejor líder posible, permaneciendo fiel a los preceptos que Dios había establecido para su pueblo. Mientras el debate sobre su influencia continuaba, Naamé siguió siendo una figura de fuerza y dignidad, cuyo impacto en el destino de Israel se sentiría en las generaciones venideras. Su presencia al lado de Salomón no fue solo una cuestión de política o conveniencia, sino más bien un testimonio del poder transformador del amor y la sabiduría, capaces de moldear el curso de la historia e influir en los destinos de las naciones. La relación de Salomón con dioses extranjeros fue fuente de controversia y debate en todo el reino de Israel. Las crónicas bíblicas registran que a lo largo de su reinado, Salomón construyó altares a los dioses de sus esposas extranjeras, incluida Naamé, lo que planteó serias dudas sobre su propia espiritualidad y prácticas religiosas. Esta fue una época de intensa efervescencia espiritual, donde el culto a dioses extranjeros competía con el culto al Dios de Israel. Para muchos israelitas devotos, las acciones de Salomón fueron una traición a los preceptos sagrados y una afrenta al pacto que su padre, David, había establecido con el Señor. Algunos vieron la presencia de Naamé entre las esposas de Salomón como un factor influyente en la desviación espiritual del rey. La sospecha de que ella había traído consigo las prácticas religiosas amonitas que ahora impregnaban el palacio real fue motivo de gran preocupación entre los líderes religiosos y políticos de Israel. Esta controvertida espiritualidad de Salomón ensombreció su reinado, oscureció sus logros y socavó su autoridad moral. Las advertencias de los profetas resonaron en los pasillos del palacio, llamando al arrepentimiento y a regresar al camino del Señor, pero las influencias extranjeras continuaron ejerciendo su poder sobre el corazón del rey. Naamé, mientras presenciaba las crecientes tensiones que rodeaban la espiritualidad de Salomón, enfrentó su propio dilema moral.
Como mujer de fe, se encontró dividida entre su amor por Salomón y su devoción al Dios de Israel. Su corazón estaba preocupado por la posibilidad de haber contribuido inadvertidamente al desvío espiritual de su marido mientras ella luchaba por preservar su propia integridad espiritual. Mientras el debate sobre la espiritualidad de Salomón seguía dividiendo al pueblo de Israel, Naamán seguía siendo una figura enigmática en el centro de la tormenta. Su influencia sobre el rey y sus propias convicciones religiosas se pondrían a prueba cuando el destino de Israel pendiera entre la lealtad al Dios de sus antepasados y la seducción de dioses extranjeros. Naamán fue testigo del apogeo del reinado de Salomón, cuando Israel floreció en prosperidad y grandeza. Bajo su mando, el reino experimentó una era de paz y abundancia, donde las fronteras se expandieron y las riquezas fluyeron como el río Jordán en la temporada de inundaciones. Sin embargo, detrás del brillo y la opulencia, comenzaban a aparecer oscuros signos de decadencia. Con el paso de los años, la infidelidad espiritual y política de Salomón socavó los cimientos del reino. Los altares erigidos a dioses extranjeros, influenciados por esposas extranjeras, incluida Naamán, se convirtieron en un símbolo de la creciente división dentro de Israel. Las advertencias de los profetas resonaron en vano en las salas del palacio, mientras el corazón de Salomón se endurecía cada vez más por la seducción de los ídolos. Naamán, con su mirada perspicaz y su corazón afligido, vio intensificarse a su alrededor los signos de decadencia. Compartía las preocupaciones del pueblo de Israel, cuya fe y lealtad estaban siendo puestas a prueba hasta el límite por la apostasía de su rey. Cuando Salomón se desvió de los preceptos de Dios, el reino se sumió en una crisis espiritual y política que amenazó con destrozarlo por completo. A pesar de todos los logros de su marido, Naamán no podía ignorar las señales obvias de una ruina inminente. Vio la sombra de la división flotando sobre el reino, como una nube oscura que oscurece el brillo del sol. Sus pensamientos se dirigieron al futuro incierto de Israel, mientras se preguntaba si sería posible evitar el desastre que se avecinaba. Mientras el reino de Salomón estaba envuelto en oscuridad, Naamán mantuvo viva la llama de la esperanza en su corazón. Creía que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la verdad y la justicia podría prevalecer sobre la oscuridad de la apostasía y la división. Su fe inquebrantable la obligó a permanecer firme en su propósito, incluso cuando el horizonte se volvía cada vez más sombrío. La decadencia del reino de Israel fue una tragedia en desarrollo, cuyas consecuencias se sentirían en las generaciones venideras. Naamán, con su sabiduría y discernimiento, vio cómo se desarrollaban los acontecimientos ante sus ojos, mientras se preparaba para enfrentar los desafíos que aguardaban el futuro incierto de su pueblo. Naamán jugó un papel crucial en el legado de Salomón, especialmente a través de su hijo Roboam. Como madre devota, invirtió amor, sabiduría y valores en su hijo, preparándolo para asumir el trono de Israel. Cuando finalmente llegó el día y Roboam fue coronado rey, Naamán sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Roboam enfrentó grandes desafíos desde el comienzo de su reinado. Las presiones políticas y las tensiones internas amenazaron con desestabilizar el reino que su padre, Salomón, había construido con tanto esfuerzo. Naamán, con su experiencia y sabiduría, estuvo al lado de su hijo, ofreciéndole consejos y apoyo en momentos de incertidumbre. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Naamán, Roboam terminó tomando decisiones que contribuyeron a la división del reino. Su rigidez e inflexibilidad alienaron a las tribus del norte, lo que llevó a la rebelión y la separación de Israel y Judá. Naamán, como testigo de los acontecimientos que se desarrollaban, sintió el peso de la tragedia que sobrevino a su pueblo. A pesar de la división del reino, el legado de Naamán perduró a través de su hijo. Roboam, a pesar de sus fracasos, continuó gobernando como rey de Judá, manteniendo vivo el linaje de David y preservando la fe en el Dios de Israel. Naamán, incluso ante la adversidad, siguió siendo una figura de inspiración y fuerza para su hijo y para todo el pueblo de Judá. El legado de Naamán, aunque marcado por desafíos y tribulaciones, fue un testimonio del poder transformador del amor y la dedicación maternal. Su influencia duró más allá de su propia vida, moldeando el destino de su hijo y dejando una marca indeleble en la historia de Israel.
Y así, incluso frente a las tormentas de la vida, el legado de Naamá brilló como un faro de esperanza, guiando a su pueblo a través de las sombras hacia un futuro de redención y renovación. Las reflexiones finales sobre la vida de Naamá nos llevan a una profunda contemplación de la complejidad de las decisiones personales y políticas, y de cómo éstas resuenan a través de generaciones. Su viaje, marcado por desafíos, triunfos y tragedias, es un testimonio vivo de la intersección entre el destino individual y el destino de una nación. Al mirar la vida de Naamá, nos enfrentamos a la realidad de que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene el poder de moldear el curso de la historia. Sus elecciones, desde sus orígenes como amonita hasta su influencia en Salomón y Roboam, han resonado a través de los siglos, dejando un legado que ha trascendido las fronteras del tiempo. La vida de Naamá nos enseña sobre la importancia de ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos, tanto a nivel personal como político. Sus experiencias nos recuerdan que cada individuo, independientemente de su posición o estatus, tiene el poder de influir en el destino de una nación y dar forma al curso de la historia. Sus reflexiones finales nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo y la responsabilidad, y cómo estos están intrínsecamente vinculados al bienestar de las personas. Naamá, como esposa de Salomón y madre de Roboam, jugó un papel vital en el gobierno de Israel, enfrentando los desafíos con valentía y determinación. Al reflexionar sobre las lecciones aprendidas de la vida de Naamá, recordamos la importancia de cultivar valores como la sabiduría, la compasión y la integridad. Estas virtudes son fundamentales para construir sociedades justas y prósperas, donde cada individuo tenga la oportunidad de prosperar y alcanzar su máximo potencial. Naamá, con su fuerza y gracia, es un faro de inspiración para las generaciones futuras, recordándonos el poder transformador del amor y la dedicación. Su vida y su época son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de superar los desafíos más difíciles con dignidad y determinación. Al despedirnos de Naamá y de su extraordinario viaje, nos llevamos no solo sus recuerdos, sino también las preciosas lecciones que nos enseñó. Que honremos su legado, buscando siempre actuar con sabiduría, compasión e integridad, y así construir un futuro más justo y esperanzador para las generaciones futuras. El misterio que rodea el fin de Naamá añade un giro intrigante a su historia, dejándonos con más preguntas que respuestas sobre su destino final y el legado que dejó. Al seguir su viaje desde los días de su juventud en Amón hasta su influencia sobre Salomón y Roboam, nos preguntamos qué le sucedió en los últimos días de su vida. Algunos especulan que Naamá vivió una vida pacífica y serena después del reinado de Salomón y la división del reino, disfrutando de los últimos años de su vida en paz y armonía. Otros sugieren que su final estuvo marcado por la tragedia y el sufrimiento, tal vez como consecuencia de la agitación política y espiritual que asoló a Israel y Judá después de su partida. Sin embargo, el hecho de que la historia no nos cuente sobre el fin de Naamá solo intensifica el misterio que rodea su vida y su legado. Sigue siendo una figura enigmática, cuyo destino final permanece envuelto en sombras e incertidumbre. A pesar del misterio que rodea su fin, el legado de Naamá perdura a través de generaciones, recordándonos el poder duradero del amor, la sabiduría y la dedicación. Su historia nos invita a reflexionar sobre el impacto que cada individuo puede tener en el mundo que lo rodea y cómo las decisiones que tomamos pueden moldear el curso de la historia de maneras que no siempre podemos predecir. Al contemplar el misterio de su fin, recordamos la importancia de honrar la memoria de quienes nos precedieron y de reconocer el papel vital que desempeña cada persona en el tapiz de la historia humana. Que el misterio que rodea el fin de Naamá nos inspire a buscar sabiduría, compasión e integridad en nuestras propias vidas, y a dejar un legado de amor y bondad para las generaciones futuras. La historia de Naamá nos lleva a un viaje de descubrimiento y reflexión sobre las elecciones que dan forma a nuestras vidas y el legado que dejamos atrás. Al explorar su vida, somos testigos de los altibajos de una mujer cuya influencia trascendió las fronteras del tiempo. Desde sus misteriosos orígenes hasta su papel de esposa de Salomón y madre de Roboam, Naamá encarna la complejidad de la condición humana y la intersección entre el destino individual y el destino de una nación.
Al despedirnos de este fascinante viaje, recordamos que las lecciones aprendidas de la vida de Naameh son eternas y universales. Sus experiencias nos invitan a reflexionar sobre el poder transformador del amor, la sabiduría y la dedicación, y sobre la importancia de actuar con integridad y compasión en todos los ámbitos de nuestra vida. Que la historia de Naamah nos inspire a buscar la verdad, la justicia y la bondad en todo lo que hacemos, y a dejar un legado de esperanza e inspiración para las generaciones futuras. Al cerrar este viaje, sepamos que así como Naameh dejó su huella en la historia, nosotros también podemos dejar nuestra propia huella, iluminando el mundo con nuestra luz brillante y única. La historia de Naamah es una invitación a conectar con nuestra propia historia y con el poder transformador que cada uno de nosotros posee.